Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana, una vez más, venimos delante de tu presencia. Señor, en nosotros no hay nada bueno, pero gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. En esta mañana queremos, Señor, recibir palabra de vida. Queremos recibir tu bendición. Perdona nuestros pecados. Si en algo te hemos ofendido, te hemos fallado en este día, límpianos, Señor. Haznos dignos de poder estudiar tu palabra, de poder escuchar tu voz. Y que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda darnos, Señor, lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia que en cierta ocasión un joven no sabía qué hacer con tantos problemas. Estaba abarrotado con las cosas del día a día, estaba bien estresado y se estaba volviendo loco. Así que este muchacho, abarrotado con todas las situaciones de la vida, él cada noche antes de dormir oraba en su cama. Pero este día en particular, mientras él oraba, de repente se fue 17. Cayó en un profundo sueño. Yo no sé a cuántos de ustedes en algún momento de la vida les ha pasado eso. Que dicen, hoy yo voy a orar acostado. Y usted cierra los ojitos, querido Dios y Padre. Y nada, y no termina la oración. Pues este muchacho comenzó a orar y en el proceso de la oración se fue en ese profundo sueño. Lo que le decimos por ahí, cayó en el quinto sueño. Así que mientras él estaba durmiendo, en sus sueños, él ve a Dios. Y cuando llega a esa escena, allí, mientras él está soñando, recuerden, es un sueño, él le dice, Señor, mira, yo sinceramente no puedo seguir con esta vida que llevo. Mi cruz es demasiado pesada. Así que cuando él le dice esto al Señor, el Señor lo cambia de escena y lo lleva ante un ángel. Y este ángel le muestra una opción que quizás puede ser más flexible. Y allí le dice, joven, déjame decirte algo. Si tú no puedes llevar el peso de tu cruz, mira, sencillo. Tú puedes guardarla dentro de esa habitación que tú ves allí y mira, ya. Pero ahora, después que hagas eso, vas a escoger de entre todas las demás cruces que allí se encuentran guardaditas, la cruz que tú quieras, la que tú creas que es la más que te beneficia. Así que este joven, cuando escuchó esa propuesta de parte del ángel, imagínense, dio un suspiro de alivio como que, me están dando una opción más flexible para mi vida. Así que le dijo, muchas gracias. Y entonces fue directamente a esa habitación como le había indicado el ángel, entró allí, entregó su cruz y continuó su recorrido a través de toda esa enorme habitación buscando una cruz que a él le viniera más cómoda para llevar en su vida. Así que entre todas aquellas cruces que él vio algunas tan grandes que no les podía ver la parte de arriba, otras, mientras seguía su búsqueda, parecerían no tener fin porque entre más él caminaba, más cruces habían. Así que él probó toda clase de cruces que allí se encontraban. Algunas fueron muy pesadas, otras tan pequeñas que le parecían muy fáciles de sobrellevar en la vida. Así que él comenzó a reflexionar mientras iba caminando por aquella habitación y mirando cada una de las cruces. Y como él no quería decepcionar al Señor, porque yo no sé ustedes, pero yo no quiero en ningún momento de mi vida decepcionar al Señor. Así que este joven estaba en ese mismo proceso y siguió caminando hasta que de momento vio una cruz apoyada en un extremo de la habitación. Y al probarla, él sintió que le quedaba muy bien. Sintió que no era ligera. Sin embargo, se dio cuenta que esta cruz que él había tomado ahora no pesaba demasiado. Así que, aunque todavía le quedaba un poquito de peso, él decidió tomarla con un poco de esfuerzo. Se la acomodó a su espalda
y fue y buscó al ángel que le había hecho la propuesta. Y fue y le dijo, ángel, yo quiero esta que está aquí. Así que el ángel empezó a exclamar algunas palabras, pero el Señor se dirigió al joven diciéndole, hijo mío, no existe mejor elección. Muchas felicidades. Y el joven se retiró lleno de alegría, contento, la cara le cambió completamente como había llegado a ese lugar. Y el ángel hizo una pausa y le dijo al Señor, Señor, pero espera un momento. Es que este joven se lleva la misma cruz con la que llegó. Es que para mucha gente, familia, llevar su cruz lo pudieran ver como una condena. Muchos piensan que en vez de llevar una cruz, lo que llevan es un castigo. Hay quienes piensan en la vida que su cruz es muy inconsiderable por parte de Dios y que lo que Dios tiene cargado es la cruz de otro en tu vida. Y un sinfín de palabras nos pasamos quejándonos por todas las cosas que tenemos que enfrentar en la vida y expresiones que muchas veces ni siquiera tienen lógica, ni siquiera tienen sentido. ¿Sabes por qué? Porque hay cruces que Dios te da, que Dios me da. Hay otras cruces que el Señor se encarga de eliminarlas de tu vida porque sabe que no te pertenecen. Pero hay otras cruces que también nosotros las tomamos con nuestra manera de vivir. Y bien hemos escuchado decir que Dios a ti y a mí no nos va a dar una cruz más pesada de lo que podamos ¿qué? De lo que podamos cargar. Así que sea cual sea la cruz que te toque, hoy yo quiero dejarte saber algo. Debes cargarla con la seguridad de que es la perfecta de Dios para ti. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es esa cruz que me ha tocado vivir, que me ha tocado cargar? ¿Y qué significa esa cruz para mi vida? Pues miren, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, nosotros encontramos uno de esos momentos en el cual Jesús estaba interactuando con sus discípulos. Y allí Jesús le anuncia el proceso por el cual iba a estar atravesando desde lo que era padecer en gran manera hasta tener que ser muerto y luego de eso resucitar al tercer día. Pero hoy yo quisiera que podamos ver y analizarlo en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que es donde está nuestra lectura bíblica. Y allí Jesús, haciendo un poquito de contexto breve sobre esto, Él está conversando con sus discípulos desde el versículo 5 en adelante. Allí ustedes lo pueden encontrar, Mateo 16, 5 en adelante. Jesús comienza a conversar con sus discípulos, orientándolos de que se guardaran de la doctrina de los fariseos, de la doctrina de los saduceos. Y luego, cuando llegamos al versículo 13, es cuando entonces Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y allí le hace una pregunta que tú y yo conocemos. Dice el versículo 13 de Mateo capítulo 16, vamos a leerlo un momentito. Mateo capítulo 16, versículo 13, dice allí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿qué hizo? Preguntó a quién, a sus discípulos y les dijo, ¿qué cosa? ¿Quién es? ¿Quién dicen que qué? ¿Quién dicen los hombres que es quién? El Hijo del Hombre, muy bien. Así que en ese proceso, como bien conocemos, ellos comenzaron a mencionar lo que decían unos, lo que decían otros, hasta que les preguntó directamente a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces allí es que Pedro le contesta en el versículo 16 y luego Jesús le responde en el 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿el Hijo de quién? Del Dios viviente. Así que cuando Jesús escucha esto en el versículo 17 le responde. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué cosa? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Entonces, luego de todo esto, de esta conversación de Jesús con sus discípulos y de la respuesta que Pedro le da, llegamos hasta el versículo 21, donde Jesús, luego de haberles hecho esa pregunta, y Pedro haber contestado correctamente y Jesús reconocerlo por eso, comienza a declararle lo que iba a estar padeciendo. Pero también les estaba dejando saber que todo eso, todo ese proceso era necesario. ¿Qué palabra? Necesario. Haciendo referencia, ¿verdad?, como ya les mencioné, a su muerte y luego su resurrección al tercer día, que esa era la bendita esperanza que Jesús también les estaba dando a sus discípulos, una de ellas. Así que en varias ocasiones Jesús pues exponía claramente que iba a morir, pero que también iba a resucitar, como por ejemplo, también lo encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 10 y versículo 32, cuando Jesús les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado y que lo matarían, pero que después de muerto pues iba a resucitar. Pero los discípulos, como habían caminado con Jesús todo ese tiempo, como estaban al lado de Jesús, y Jesús había sido una chulería con ellos, pues mira, en cierta manera a ellos no le cabía eso en la mente. En cierta manera ellos no querían aceptar esta realidad y preferían creer en Jesús ciegamente, como que esto no es posible, yo voy a seguir creyendo en Jesús, vamos a seguir hacia adelante porque es que esto no tiene lógica, que el Hijo del Hombre va a ser matado, crucificado. Así que pasaron por alto algo que quizás, en cierta manera, pudiéramos decir que resultaba desagradable a sus opiniones preconcebidas. Tanto así, lo vemos que cuando Jesús anuncia esto en Mateo capítulo 16, el siguiente versículo nos dice, el versículo 22, Mateo 16, 22, llegó a tanto ese nivel que dice el texto, entonces Pedro, ¿quién? ¿Quién dice que lo hizo? Pedro, dice el texto, tomándolo como. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo llevó? Aparte, ¿verdad que sí? Dice, comenzó a reconvenirle, es decir, comenzó, pudiéramos decir, a reprenderlo diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti mismo. Jamás te suceda esto. En otras palabras, Pedro no podía entender, al igual que los demás discípulos, cómo el Mesías iba a tener que sufrir. O sea, las ideas de un Mesías en el libro de Isaías, que lo describe como varón de dolores, como siervo de Dios, pero en su protesta, Pedro lo que estaba haciendo era que estaba revelando, podríamos decir, su propio egoísmo, porque él quería seguir a Jesús, pero no quería aceptar la idea de estar ligado a lo que finalmente acabaría con su sufrimiento y su muerte, que tenía un propósito. Ahora, ¿te has preguntado por qué razón Pedro reacciona de esta manera? De una manera pudiéramos decir, como nos presenta el texto, egoísta, diciéndole a Jesús que no haga eso. Si Jesús estaba por llevar a cabo el plan de salvación. El versículo 23 lo deja claro. Vamos a leerlo. Y dice allí, entonces él, hablando de Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, Mateo 16, 23, quítate delante de mí. ¿Quién? Un momentito. Dice el texto anterior que entonces, ¿quién lo tomó? Pedro. Y ahora Jesús está contestando como, quítate delante de mí. ¿Quién? Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de ¿quién? En las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabes? Lo que aquí ocurre realmente no fue una idea de Pedro, sino que el diablo utilizó a Pedro y se expresó a través de él. Por eso es que Jesús le contesta con esa frase.
Esas fueron las últimas palabras que también Jesús utilizó para rechazar al tentador en el desierto. Apártate de mí, en Lucas capítulo 4. Apártate de mí, ¿quién? Satanás. Era exactamente la misma frase. Vete de mí, Satanás. Porque Satanás, a través de Pedro, estaba tratando de desalentar a Jesús y apartarle de su misión salvadora. Y Pedro, como también tenía un amor ciego por Cristo, estaba dándole voz a esa tentación. Porque el príncipe del mal también era en ese momento el autor del pensamiento. Su instigación, o sea, lo estaba induciendo, estaba detrás de aquella súplica impulsiva. Y aquí hay algo que quiero hacer una pausa porque me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar en gran manera, y es que en los versículos anteriores, Pedro, cuando reconoce a Jesús, Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre. O sea, que en los versículos anteriores, Pedro se deja utilizar por el Padre Celestial, pero en este momento le abre la oportunidad al enemigo para que hable a través de él. Y eso a mí me paró los pelos. ¿Por qué? Porque eso me hace pensar que en un instante, en un minuto de nuestra vida, puedes ser instrumento de lo sublime de Dios, pero en otro minuto puedes ser instrumento de lo profano de Satanás. Y debemos tener mucho cuidado de que en nuestra vida no le estemos abriendo las puertas a ambos instrumentos. Ábrele la puerta solamente a Jesús. Ábrele la puerta solamente a Jesús en tu vida. Porque Pedro había permitido en ese momento de la historia que el diablo lo usara como portavoz del príncipe del mal, como portavoz de las tinieblas. Sin embargo, las palabras de Cristo no se dirigían tanto a Pedro, sino a quien Jesús sabía que estaba hablando, al que había sugerido sus palabras. Cuando Jesús le habla a Pedro como portavoz del mal, le dice que estaba haciendo tropiezo, lo que en el griego es escandalón, y eso hace referencia especialmente a lo que se puede decir un gatillo de la trampa. Allí es donde se pone la carnada, es decir, en otras palabras, es el motivo del tropiezo, es un impedimento. Pero en este texto, Jesús se refiere a Pedro como un estorbo en su camino a la cruz. Entonces, no solamente tú y yo debemos tener cuidado de a quién le abrimos la puerta, sino que también debemos tener cuidado de no ser el motivo de tropiezo por el que una persona no cumpla el propósito de Dios. O mejor dicho, cuídate de no ser el impedimento por el que una persona, por el que alguien nunca llegue a conocer el mensaje de la cruz. Dice el desato de la gente que Satanás se había interpuesto entre Pedro y su maestro a fin de que el corazón del discípulo no fuese conmovido por la visión de la humillación de Cristo en su favor. Por eso las palabras de Cristo dice que no fueron pronunciadas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. Ahora, hay una segunda parte en este bloque de versículos, y es luego de que Jesús reprende lo que el diablo está haciendo a través de Pedro. Y como Jesús sabía que el tentador estaba tratando, como hemos mencionado, de fijar en la mirada de Pedro en la gloria terrenal para que no contemplara la cruz, ahora Jesús le habla no solamente a Pedro, sino también a sus discípulos y a todas las demás personas que también estaban allí, según vemos lo que estaba sucediendo. Y le dice en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere hacer ¿qué cosa? ¿Quiere venir en pos de quién?
en pos de mí, ¿qué debe hacer? 3 cosas. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame. Estas fueron las mismas palabras que les había dicho también en el capítulo 10, versículo 38, cuando Él les dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y es que en este versículo de Mateo 16 hay 3 cosas que acabamos de leer, que Jesús le dejó saber a sus discípulos, que ellos debían hacer si realmente querían seguir con Él en el resto del camino. Y vamos a analizar la primera, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. En otras palabras, pudiéramos decir que es renunciar a sí mismo o someter su voluntad a Cristo para que entonces así podamos vivir adelante con Él y no para sí mismo. Yo vivo para la voluntad de Dios, no para mi voluntad. Así que en un estudio quizás más profundo podríamos decir que es mirar atrás para ver lo que originalmente tuvimos que rechazar y tuvimos que abandonar. Es decir, para poder ir con Dios, para poder caminar en el camino hacia Dios, tenemos que aprender a renunciar. Y eso, ¿sabes cómo lo hacemos? Crucificando. Crucificando nuestros propios deseos, crucificando nuestra ambición de poder, crucificando nuestra gloria humana, todo lo que es de la carne, que el libro de Gálatas lo deja claro, que si lo seguimos practicando de la manera en la que lo estamos haciendo, no vamos a alcanzar el reino de Dios. Y qué triste sería que por no crucificar la carne, todo lo que hacemos en esta tierra sea en vano y no lleguemos a estar al lado de Jesús. Es decir, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad asegurarte de que en tu vida tú has crucificado la carne. Porque entre más veces tú crucificas la carne, más tú vas a vencer. Amén. Entre más tú crucificas la carne, más veces tú vas a vencer y más veces tú mueres. Porque negarse a sí mismo es más que solamente identificarse como seguidor de Cristo. Es más bien someterse a Cristo como su esclavo. Y en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo se presenta como un siervo de Jesucristo, que también en algunas traducciones y en el inglés se traduce como esclavo. Y esto significa alguien que pertenece a otro sin ningún derecho de propiedad. Es decir, son los creyentes que viven bajo la autoridad de Cristo voluntariamente como sus devotos seguidores. Y eso, iglesia, es negarse a sí mismo. Es vivir de manera voluntaria bajo la autoridad de Cristo. Someterse a su voluntad, muriendo a la nuestra, llena de pecado, llena de orgullo, llena de vanidad, llena de deseos carnales. Por eso el punto número 1 que yo quiero que tú te lleves en esta mañana es el siguiente. Para ir en el camino de Dios, debes aprender a crucificar. Repito, para ir en el camino de Dios, debes aprender a crucificar. Y lo segundo que nos decía el texto es, tome su cruz. Y tomar la cruz es una exhortación para que tú y yo en la vida también podamos asumir las responsabilidades que nos acompañan como seguidores, como discípulos de Cristo. Aunque al hacerlo, vamos a ser llamados a pagar el precio supremo. Así que debemos meditar en eso también, porque no es algo superficial, es algo profundo. Debemos recordar que la cruz en aquella época no era un instrumento judío, sino romano. Y era algo que servía para ejecutar a los criminales, aunque
para el tiempo de Jesús fue bien conocida en Palestina, y el criminal lo que hacía era que tomaba su cruz, que lo llevaba hasta el lugar de la ejecución, y cabe la posibilidad de que Jesús se estuviera refiriendo a algo similar. Eso también lo menciona el comentario bíblico. Pero ahora bien, en el contexto de Mateo capítulo 16, no se refiere tanto a las pequeñas dificultades y obstáculos, sino se está refiriendo más bien a lo que les acabo de mencionar, a pagar el precio, estando dispuestos a pasar hasta por la misma muerte por causa de Jesús. Y quizás va a llegar un momento que por causa de Jesús tendremos que pasar por la muerte. Pero dice Pablo que todo eso es ganancia. Gloria al Señor. Es por eso que en Mateo capítulo 10, ayer les dice que, mira, el que no toma su cruz para seguirlo a Él, no es digno. Porque si Pedro quería seguir siendo discípulo, él debía estar dispuesto a pagar el precio. Y en Juan capítulo 21 encontramos que así lo hizo finalmente, cuando Jesús lo llama a apacentar las ovejas. Y eso es lo mismo que hoy tú y yo debemos estar dispuestos a hacer. Si queremos ir con Jesús en la vida, tenemos que crucificar y crucificarnos juntamente con Cristo, tal y como Pablo también lo declara en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Allí dice el texto, Gálatas 2:20, con Cristo estoy como, juntamente como, crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea su nombre. Mientras el deseo de la carne siga vivo, mantén la carne crucificada. Porque tú crucificas la carne y Jesús se encarga de que mientras tú crucifiques, Él da muerte a ese deseo de la carne. Pero es tu deber crucificarla. Si no crucificas la carne, no vas a lograr nada. Crucifícala. ¿Sabes por qué es necesario? Porque el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió, deseado de toda la gente, es capítulo 45, página 386, párrafo 1, dice: el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con Él a buscar y salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre, ¿cuándo? Siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo, la abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Entonces, tomamos la cruz cada día, consagrando nuestra vida al servicio que hemos sido llamados. Esa consagración que nos ayuda a vencer la tentación, que es exactamente lo mismo que vencer la carne, pero también lo hacemos humillándonos. Y la humillación para nosotros es un problema, porque uno se resiste y le da vergüenza. Pero la pregunta en la que debes reflexionar hoy es: hoy, ¿tú estás dispuesto a humillarte por Cristo? Tomar la cruz es más que simplemente seguir a Jesús. No es simplemente llevarla para morir, sino llevar una cruz que nos transforme. Una cruz que nos haga nuevas criaturas. Por eso el punto número 2,
Cuando tú aprendes a crucificar, eres transformado mediante la cruz. Porque en esa cruz está el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Y entonces, luego de que los discípulos entendieran estas dos cosas, había una tercera y última. Cuando hagan eso, entonces síganme. Así que aquí encontramos lo que Jesús pide para ser su discípulo. En primer lugar, renunciar a sí mismo. En segundo lugar, luego de estar dispuesto a llevar la cruz. Y número 3, finalmente, debes seguir las pisadas de Jesús. Cuando entiendas las primeras dos. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo equivale a seguir en nuestra propia vida el modelo de la vida del Salvador. Juan 13:15, ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes también puedan hacer. Es servir a Dios, a nuestro prójimo, tal y como Él lo hizo. Acoluteo, sígueme, es estar y caminar en la misma dirección para alcanzar a ser un discípulo de Cristo. Camina en la misma dirección de Jesús. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Ese fue uno de los consejos que Dios le dio a Josué para que le presentara al pueblo de Israel. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Camina en la misma dirección. No vayas en direcciones opuestas. Jonás recibió la enseñanza por ir en la dirección opuesta a la que Dios le había mandado y luego se dio cuenta. Pero para que tú no tengas que pasar por ese proceso, camina desde hoy en la misma dirección con Cristo. Porque para ir a Jesús, tú y yo debemos seguir sus pisadas, buscar las pisadas de Cristo, porque de seguro, familia, ellas te van a llevar a encontrar y ganar vida en Cristo Jesús. Y entonces llegamos al punto final de esta mañana. Cuando eres transformado mediante la cruz, ganas. Amén. Cuando eres transformado mediante la cruz, ganas. Porque si podemos hoy resumir el mensaje en palabras sencillas, podemos decir que hay cruces, como mencionamos al principio, que Dios te da. Otras que Él elimina de tu vida, estamos repasando. Pero hay otras cruces que nosotros tomamos. Si la cruz que llega a tu vida es enviada por Dios, acéptala. Porque con un propósito es hacerte un verdadero seguidor de Cristo. No un seguidor a medias, no un seguidor frío. Para ir en el camino de Dios, aprende a crucificar. Cuando aprendas a crucificar, serás transformado mediante la cruz. Y cuando seas transformado mediante la cruz, entonces vas a ganar grandes cosas en tu vida. Hoy Jesús a cada uno de nosotros nos está haciendo una invitación muy especial. Esa invitación esa que en tu vida, hoy, si por alguna razón la has cerrado, le puedas abrir la puerta solamente a Él, para que no te conviertas en un tropiezo, en un impedimento en la vida y crecimiento espiritual de otros. ¿Cuántos en esta mañana desean con sinceridad? Si no está el deseo en tu corazón, no levantes la mano. ¿Cuántos en esta mañana con sinceridad desean nuevamente abrirle la puerta a Jesús? No seamos portavoces del diablo. Crucifica la carne para que venzas y ganes. Busca las pisadas de Cristo y síguelas, porque de seguro ellas te van a llevar a encontrar
ganar vida en Cristo Jesús. Si en esta mañana tú deseas de todo corazón comenzar a buscar las pisadas de Cristo, comenzar a buscar sus huellas, comenzar a caminar en esa misma dirección, para que puedas, cuando sea el momento, recibir al Señor y poder subir con Él a la Padre Celestial. Si hoy tú deseas que eso sea una realidad en tu vida, yo quiero invitarte a que puedas estar en pie. Busca las pisadas de Cristo. Si ese es tu deseo, ponte en pie en esta mañana y vamos a humilladamente pedirle eso al Señor, que eso se convierta en una realidad en nuestra vida. Señor, yo quiero crucificar la carne. Yo quiero mantener la carne crucificada, porque hoy reconozco que yo crucifico la carne y tú te encargas de darle muerte. Señor, vivimos en un cuerpo, en una vida llena de pecado. Señor, nuestra mente está llena de tantas cosas que son tóxicas. Diariamente, Señor, invalidamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, en fin, con nuestra manera de vivir. Señor, quién sabe si por nuestra culpa hoy hay alguien que se ha apartado de ti. Señor, muchas veces hablamos sin medir nuestras palabras. Señor, muchas veces actuamos sin pensar en nuestras decisiones. Y no solamente nos afectamos espiritualmente nosotros, aunque no nos demos cuenta, sino que afectamos a quienes nos rodean. Y Señor, simplemente es por algo, porque no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. No hemos aprendido, Señor, a tomar nuestra cruz. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que a cada uno de nosotros tú nos puedas transformar, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos aprender a renunciar a nosotros mismos. Que antes de hablar, Señor, meditemos. Que antes de actuar, Señor, podamos reflexionar. Pero que sobre todas las cosas, Señor, podamos aprender a siempre crucificar los deseos de la carne. Eso no nos deja nada, Señor. Y no queremos perder nuestra herencia. Ayúdanos, Padre querido, a siempre, siempre, siempre crucificar la carne. Porque la muerte, al nosotros crucificarla, de eso te encargas tú. Pero ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor, y que podamos entender que tú deseas que contigo estemos juntamente crucificados, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo Jesús se refleje en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.